Le digo, te la compro yo. ¿Más con qué me la vas a pagar vos? Claro, Me ese dice. era el drama. Desconfiado. ¿Más con qué me la vas a pagar vos? No, digo, no te da problema, yo tengo algo de plata, vamos a hacer una libretita y yo toda la semana o todos los meses vengo acá y te pago. Cuando llego los 2.000 pesos me llevo la moto. Claro. No te lo creo. No te lo creo. Ah, no me lo crees. Salgo a pie, ¿viste? Me voy en casa, voy adentro de la pieza. En la mesita de luz tenía la plata. 500, ¿Cuántos años 500, 600 pesos había juntado. ¿Cuántos años todo. tenía ahí vos? ¿17? 16. 16. Sí. Junto la plata. 500, 600 pesos. Y mi papá me dice, ¿qué haces? Me dice. Digo, le compré la moto a Monty. La moto. Me dice. Claro. ¿Qué? ¿Vendió la moto? Por Sí, eso. porque se cayó. Vos, dice mi papá. Pero vos sos menor de edad. Dice. No importa, te la pongo a nombre tuyo. La Claro. patentamos y después, más adelante, vemos. Bueno, está bien, está bien. Como a mi papá siempre le gustó la moto. Claro. Entonces, No dijo nada. se medio que se cayó la boca. Medio que se la morfó. Me voy caminando y cuando me ve Monty sale abajo en la azotea, ¿viste? En el campo, ¿viste? Que tiene el corredor, la galería. Pensaba que no venía más. Mas yo no lo quería, ¿ves? ¿Qué? Vamos a hacer una libretita. No recibo ni nada. ¿Usted tenía una libreta del almacén? Sí. Después, en la última hoja vamos a poner. Hoy, tal día, la moto, 2.000 pesos. Entrega, tiro. 500 pesos. Tomá, acá tenés 700 pesos. Los viejos lo miraban los 700 pesos. Y lo miraba para ver si eran falsos. Hijo de puta. qué de cómo. Puso 700 pesos. A los 10 días voy y le llevo 200, 300 pesos más. Ya lo que iba a Y el tipo, ¿viste? Le daba. Sí, Claro, gastaba. Claro. La moto no estaba patentada, nada. Tenía los papeles Recién originales. sacada del cajón estaba. Pero recién el cajón estaba nuevito. Vos sabés que el cajón Claro, no claro. rompieron ninguna madera, porque la moto venía parada dentro del cajón. Claro. La moto venía, no estaba desarmada nada. Antes venían armadas las motos. Era un cajón como esta mesa, pero Sí. larga 1 metro más. Pero bien Bien de calidad. la calidad, Claro. cómo La estaba madera. embalada la moto adentro. Claro. Y yo no podía dormir. Pensando No en esa podía moto. dormir. Y yo le digo, si le pido la plata a mi papá, pero a mi papá Qué no. Francito, No, qué Francito voy a seguir, lindo. tomo Claro. en 2 meses, voy a poner todo lo que puedo, en 2 meses le saco la moto. Y así, dale y dale con el tejido y dale con el tejido. ¿Qué? Yo estaba flaco, no comía, así que una vida de perro. Llevo. ¿Qué? A los 2 meses Canceló la le saldé la deuda. Me Y hubiese, me traje, me hubiese gustado ser allá- mosca para verlo en ese momento cuando Escuchame. sacó la moto. la sacamos y dice, bueno, te la llevas caminando. ¿Qué caminando? Ah, Ponémela en marcha. Yo tenía 16, sí, casi 17 años. Me la pone en marcha, me subo y salgo. Y el tipo abajo de la galería me miraba así, dice, imagino. Modeste se va a matar, dice. Eso. Para Se va a matar. matarse. Así que llegué, me fui en casa, la puse adentro del galpón, ¿Te me sabía bajé de andar la en moto, moto? Y te daba- me bajé de la moto. te daba el cuerpo para poner Sí. en marcha la moto, la patada así, No, Ah, tenía por que eso. apretarlo. de comprimirla. Sí, estaba nueva. ¿no? Claro. La pongo adentro del galpón y la tapo, ¿viste? La tapo y mi papá va y la destapa para mirarla, ¿viste? Porque la había visto en la moto. La mira, qué sé yo estaba allá, meta con el tejido y ponga, ¿viste? Porque no tenía más plata, no tenía. Claro. Quedó seco. Quedé Tenía seco moto y propiamente. no tenía plata para salir. No, para poner en nafta, nada. No Ah, tenía. claro. La nafta me dio 1 litro, 1 litro me dio el tipo. Claro, para Sacó que 1 llegue litro a del tu casa. auto, chupeteó el auto así y me sacó 1 litro y dice, te voy a regalar 1 litro. Hijo de puta el gringo. Bueno, el sábado, era un día martes, miércoles. Salió el sol, se compuso el tiempo, todo bien al pecho. El sábado de la noche, me voy al baile a María Susana. Todas a las Piemonte con la mujeres moto. alrededor. Nueva la moto, flamante la moto. Claro. Con el traje. Claro. No, pero me puse el piloto arriba. No. Para la tierra, para la Claro, tierra, porque claro. si no te haces pelota.
Cuando llego a Piamonte la gente dice, che, aplaudía. Esta no es la moto de... y los tatuajes, esta es la moto de Monti. Del casi finado. No, si yo se la compré. Ah, Se la compraste. se la compré. Claro. Bueno, así que después mi papá fue a la comuna de María Susana con la carpetita, la Claro. patenta, Con la factura de compra. con la factura de compra, aquella era fácil. No Porque le había... puso nombre de él. Ah, de él, claro, Claro, era menor de edad. En aquella a los Les 21. despertó el relato, digan la verdad. Era menor de edad. Entonces me volví, Elena. a la una ya no tenía que decirle nada a nadie. Claro. Así que me la metí en el galpón, la tapé, me saqué el traje, Y al me tango. saqué el traje, me puse el traje del tango y adentro. Y así fue siempre. Así fue siempre. Y bueno. Y bueno, ya estaba por el año 50, 51. Y estaba con la moto. Íbamos a todos lados con la moto. Íbamos a los bailes, íbamos a todos lados. Y resulta que nosotros teníamos el campo así era, ¿ves? Así, y la vía acá. Esta vía acá está María Susana y acá está Piamonte. Y el campo está acá. Muy bien. Un día estuve en un baile ahí en Piamonte, y como las tormentas de ahora, porque dice que ahora las tormentas aparecen, aparecieron todas las veces. Sí. Estábamos de baile bailando, ¿viste? Y yo veo en el pueblo, estaba el salón, pero el techo era una lona, Claro. Ah, sí. así, con el palo en el medio, y la lona veo que hacía así, y había la endija a los costados. Ya, embolsaba el viento. Entonces, estaba bailando yo con una chica, ¿Qué querés comer? y me pareció ver un refusilo. Ahí hay trail y allá. Ahí el Está caliente. Me pareció ver un refusilo. Una foto. Claro. Y yo le digo, me parece que está refusilando. Pero no, dice, si el sol bajó lindo, dice. Ah, claro. Bueno. No, pero me parece que está refusilando. Salgo afuera, mirá, venía así la tormenta. Cuando quiero subir a la moto, qué sé yo, pegó un refusilo y se largó al río. ¿Cómo hago ahora para llegar en casa? Ya eran las 12, 12 y pico. A la una mi papá ya, la vaca estaba abajo de la ramera. ¿Qué hice? Me fui a la vía. La puse en el medio de la moto, ¿viste? Sí. En el medio, en aquel entonces, Piedra. había muchos caballos y vacas que vivían en la vía. Sí, sí. Y la vaca caminaban, hacían el caminito y los caballos en el medio de la vía. Siempre por el mismo. ¿Viste? Pasa por el mismo Que hacían el caminito por el medio de la vía. Y mi papá escuchaba, pa. Yo venía tranquilito, no venía echando pucha. Claro. Nada más, ¿vale? Venía tranquilo, venía. Pa, por el caminito de la vía. De las vacas. De las vacas. Venía. Eran como 10 kilómetros más o menos, ¿eh? Y me fui de mi casa, del pueblo hasta mi casa, y dejé la moto El tejido. apoyada en el alambrado del campo de mi papá, porque no la podía pasar por otro lado. Claro. La dejé ahí. Sí, no le quedaba otra. Y mi papá me dice, en aquel entonces andaban las zorritas, ¿se acuerdan las zorras? Claro. Sí. Las zorras con los tipos que Acá Los no hace obreros. muchos años Que no trabajaban en- hacían acá trabajaban en el ferrocarril. Claro. Entonces mi papá me decía, pero vos sabés que me parecía que era la zorrita, dice, Claro, porque hacían. por el ruido. Sí. Pero dice, la zorrita, ¿cómo va a tener luz la zorrita? Dice. Claro, porque eso no anda Claro. de noche. Pero nunca se me prendió la lamparita que era vos con la moto en el medio de la vía, dice. Y bueno, pero había que llegar a sacarle.